El siglo XXI inicia en esta primera década con una de las crisis más agudas del sistema capitalista internacional, solamente comparable, si cabe, con la gran crisis del sistema que tuvo lugar a fines de la segunda década del siglo XX, la crisis del 29. Esta crisis, aguda crisis orgánica del sistema capitalista internacional de esta primera década del siglo XXI ha tenido y tiene aún consecuencias en marcha en los planos económicos, evidentemente, políticos, sociales y también ideológicos. En esta ocasión vamos a dedicar el programa a analizar la mecánica interna, las causas, el esquema de causalidad que produjo esta crisis, los antecedentes, los consecuentes y pues algunos horizontes de posibles salidas y de posible, digamos, resolución de la crisis. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Voy a recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Bueno, como indiqué en el comentario introductorio, pues la entrada del siglo XXI fue una entrada totalmente estrepitosa, caótica, problemática, muy poco halagadora, en virtud de que el sistema económico internacional pues colapsó de manera dramática. Ya digo que solamente desde un primer plano podría compararse esta crisis con la crisis del 29, y digo que solamente en un primer plano porque en esos momentos la Unión Soviética existía y no nada más existía, sino que estaba avanzando a pasos agigantados, estaban en punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y bueno, en fin, esta crisis económica del 29 pues se sitúa en ese contexto. Ahora no existe más la Unión Soviética, digamos que no existe un sistema alternativo al sistema capitalista desde una primera aproximación al asunto, de tal suerte que estamos en un contexto distinto y quizá con repercusiones también distintas. Se han visto las consecuencias en Europa, cayeron regímenes en distintos países y siguen teniendo lugar distintos movimientos de protesta social, reorganización de movimientos políticos y por parte de Estados Unidos pues también ha habido sin duda consecuencias importantes, quizá nunca antes vistas, como por ejemplo los momentos en los que las calificadoras de riesgo calificaron a la baja deudas soberanas como la de países que nunca antes se pudo haber imaginado que tuvieran sus deudas calificadas a la baja. En fin, vamos a dedicar el programa entonces a analizar esto, crisis financiera, crisis del capitalismo. Para ello tengo el gusto de saludar a un querido amigo antes que todo, el doctor Francisco López. Él es profesor investigador de la División de Investigación en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. No me lo pude aprender de memoria, tenía que leerlo. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Salvador Cruz Aque. Él es profesor investigador de la sección de estudios de posgrado, investigación en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal, Salvador? Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues este es el asunto. El comentario lo quise hacer así global. Ambos doctores son especialistas en cuestiones de ingeniería financiera y digamos, del papel de los sistemas financieros como subsistema dentro del sistema capitalista económico internacional, digamos, de la economía política internacional. Y ya nada más, antes de dejarles la palabra a quien guste tomarla para hacernos un primer, digamos, esbozo de lo que fue la crisis, las consecuencias, solamente reseñar, recalcar para apuntar, subrayar, para mantenernos en este parangón que hice de la crisis del 29, recordar que esta crisis del 29 lo que produjo fueron los regímenes fascistas. Esta sería una primera conclusión. Históricamente hablando, esta crisis económico-financiera lo que produjo fueron regímenes totalitarios o fascistas. ¿Qué podemos esperar de esta crisis? Quizá primero explicarlo un poco, más o menos. Bueno, tratando de tener un punto de partida. Sí. Esta crisis, en primera instancia, lo que nos ha mostrado, no es una crisis única, ¿no? En términos económicos,
financieros, que aunque bueno, existe como área de estudio la economía y las finanzas juntas en la economía financiera, es cierto que también en las actividades económicas el plano financiero pues juega un papel importante, a grado tal que esta crisis yo creo empieza más bien, como dices, muy del principio, es la crisis de inicio de siglo en lo económico, pero que tiene también como un componente la crisis, la propia crisis financiera, en la cual, bueno, más adelante podremos quizá hacer algunos comentarios adicionales al respecto sobre la verdadera influencia que tuvo esta crisis, cómo es que puede considerarse una detonante de la crisis general, la crisis económica de escala mundial, que, bueno, bien a bien, no sabemos si ya ha acabado, en qué fase vamos. Y lo más incierto en todo caso es este último planteamiento que haces, hacia dónde transitar, ¿no? Si bien es cierto que después de la crisis conocida como la Gran Depresión, por un lado surgen en Europa los regímenes totalitarios, también es cierto que en Estados Unidos, como consecuencia de la propia crisis, se ve motivada lo que es el nuevo tratado, el New Deal, el nuevo tratado que Franklin Delano Roosevelt instrumenta, con medidas para reactivar la economía, ¿no? Con medidas buscando generar los empleos que ayuden a que el pueblo estadounidense en ese tiempo pueda salir de la crisis y que tienen éxito de alguna forma. De hecho, en la intervención que tiene Estados Unidos en la Guerra Mundial, cuando esta ya está muy avanzada en realidad, que ya es precisamente contra los regímenes fascista y nazi de Europa, y el oriental, que es el régimen japonés, ¿verdad? Pero empieza la guerra básicamente en Europa. Estados Unidos queda fuera de esa guerra en principio porque están luchando por salir y acomodar su economía como consecuencia de los estragos de la crisis que había empezado en 29-30 y que en 31-33 alcanza también a los mercados financieros, y que es algo también parecido en cierto sentido. Hay similitudes en el sentido de cómo se ve la crisis en su origen y en su gestación y en su explosión en la crisis actual. La diferencia, bueno, tú decías, como señalabas, en aquel tiempo podía haber algún contrapeso, que era la parte del mundo que estaba fundamentalmente la Unión Soviética en construcción y creciendo pues a partir de la instrumentación de sus planes quinquenales para el desarrollo de la producción. Estaban creciendo realmente, industrializándose a tasas agigantadas, a pasos muy fuertes. De alguna manera pues había un contrapeso, y por otra parte el propio contrapeso ideológico. Actualmente, ante lo que se fue el fin de los mediados de la última década del siglo pasado, cuando prácticamente no hay o se destruyen las posibilidades de tener contrapesos ideológicos, al menos en lo que se ve como algo, o lo que podría verse como regímenes en actuación, como es el derrumbe del así llamado socialismo real, pues efectivamente nos enfrentamos ahora a que, a diferencia de aquella época, no existe al parecer una alternativa, de forma tal que para adelantar un poco las soluciones que se plantean a la crisis, por ejemplo lo que estamos viendo en Grecia, pues es más de lo mismo, ¿no? Los mismos esquemas que se han venido tratando de instrumentar a partir de los 70, 80 para acá. Pero precisamente en las últimas elecciones griegas, el partido de extrema derecha ya obtuvo como 21 diputados en el Congreso, precisamente. Y este partido ya está, digamos que, planteando salirse del euro, salirse de la OTAN, es decir, ya negar todo el proyecto de Maastricht, digamos, ¿no? Para hablar en términos económicos, claro. Europa es el Tratado de Maastricht y las restricciones en todos los terrenos económico, fiscales, etcétera. Entonces es ahí otra vez la señal de que puede haber repercusiones políticas ya importantes, ¿no? Sí, definitivamente, aunque bueno, el punto ahora, ahí lo difícil, aunque no es mi tema la política, no soy experto, pero el problema es hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde se puede derivar. Claro. De hecho, al haber ganado digamos, las fuerzas socialistas sin tener de alguna manera el inicio de la crisis, es un problema un poco grave, aunque claro, el electorado griego pues no se confunde porque sabe que no es un problema originado por ellos, sino ellos heredan un problema basado en derivados, por cierto, ¿no? Basado en manejo de derivados, el ocultamiento de situaciones que pueden hacerse durante un cierto tiempo, pero que tarde o temprano emergen a la luz. Y eso pues modifica las condiciones, de ahí que la crisis griega pues se ve muy comprometida.
metido incluso, ¿no? Algo que no se ve cuándo o cómo se pueda superar. Y en el terreno político, bueno, ahorita estamos viviendo, yo consideraría una fase, una etapa de inestabilidad. No han podido conformar gobierno y tienen que ir a búsqueda de eso. Ahí hay un problema fuerte desde el punto de vista político y que, bueno, incide en lo económico y a su vez lo económico incide en lo político. Claro. Es esa suerte de retroalimentación que se da pues eso, es que es algo obvio. Pero yo lo que estaba haciendo énfasis hace un rato es que el diseño de estrategias que los organismos, por ejemplo, financieros, están instrumentando, siguen siendo las mismas de siempre, ¿no? Y estamos yendo entonces a enfrentar un nuevo problema con los problemas, con las recetas, con los remedios antiguos, ¿no? No necesariamente estos por ser antiguos no deben funcionar. El problema es que han demostrado que son como la medicina alópata, ¿no? Son altamente agresivas para los organismos. Vemos el caso de México, los rescates de México, por ejemplo, en la década de los 80, con los acuerdos para salir de la crisis también de tipo financiero y de económico, con todas las secuelas que ha habido. De hecho, ya podemos hablar de la primera generación de egresados de nuestras universidades, nuestra generación de la crisis, ¿verdad? Nuestras primeras generaciones de la crisis en nuestras universidades públicas, privadas y en todos los, de todas las universidades mexicanas o instituciones de enseñanza superior, pues ya están saliendo, ¿verdad? Ahora son la gente que está viviendo este nuevo México. Sin embargo, las recetas, repito, siguen siendo las mismas, cuando en aquellos tiempos había, de hecho se instrumenta el primer plan de rescate. ¿Cuál es? El plan Baker, ¿no? El plan Baker, ideado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo supuestamente de salir de la crisis. Bueno, a final de cuentas fracasa ese programa, entra después el plan Brady. A partir del plan Brady en 1987 hay un giro especial que toma nuestra economía, el famoso salinismo, sí, que es a final de cuentas esos dictados, ¿no?, de esos acuerdos. No es algo que se le haya ocurrido ni a los estrategas en estrategia económica, y que viene aderezado y acompañado de una fuerte carga ideológica, ¿no? Se instrumenta a través de una fuerte carga ideológica, la cual, al caerse, derrumbarse el bloque soviético en el 94, 95 y los años sucesivos y previos, empezando pues por la caída del muro de Berlín y todos los eventos que le siguen durante la primera parte de la década de los 90, pues hace que ese discurso quede como establecido, ¿no? Y no nada más en México, sino incluso a nivel mundial, queda establecido y permea la mente de todas las personas, como que no hay otra salida, ¿no?, más que seguir ese camino. Que en realidad es el discurso del liberalismo, la liberalización, el libre mercado, ¿no? No bueno, sé si Salvador quisiera comentar. A ver, sí, aquí. Para empezar, creo que son dos crisis. Las crisis son diferentes entre la del 29 y la que vivimos. Porque la crisis del 29 fue producto, y eso, bueno, es lo que dicen los libros, no lo alcancé a ver, fue producto del Tratado de Versalles. Un tratado muy agresivo con las potencias europeas, que básicamente los dejó sin dinero, lo que ocasiona que no sean capaces de consumir. Tenías en Estados Unidos un montón de empresas que estaban produciendo a capacidad plena, pero no tenías en Europa quien comprara, porque no había dinero para comprar. Por tanto, estas empresas dicen, bueno, si no hay demanda, pues van los obreros para afuera. Pero tenías perfectamente las empresas y del otro lado los obreros que no tenían trabajo. La solución que fue keynesiana y que se quiere estar replicando una y otra vez fue decir simplemente, ahí te voy a prestar para que me compres, porque eso fue básicamente lo que se hizo con Europa. En nuestro caso, la crisis tiene un origen completamente diferente, porque la crisis lo que está, básicamente fue grandes bancos que se consideraban demasiado grandes para quebrar, fueron tratados de una manera especial, y esa manera especial significa, no te puedo dejar quebrar porque te llevas todo mi sistema de pagos. Exacto. Entonces lo que hicimos fue, vas y lo rescatas. El efecto perverso que tiene esto es, socializo las posibles pérdidas, pero si hay ganancias, son privadas. Por tanto, la crisis que hay es más bien una crisis de confianza, pero no es una crisis de confianza sobre si el sistema capitalista funciona o no, es una crisis de confianza sobre las instituciones. Ahora, el manejo que se ha dicho de los derivados, si se satanizan o no,
El problema es que los derivados son una herramienta técnica. No se puede establecer si una herramienta técnica es buena o mala per se, porque solo es eso, es una herramienta. No puedes decir si un martillo es bueno o malo por ser un martillo. Lo puedes utilizar para construir, lo puedes utilizar para agredir a alguien. El problema es que las personas o los grupos que se meten en esos tratos de derivados a veces no están tan capacitados como deberían para meterse en estos esquemas. Amén de eso, se van desarrollando las técnicas de medición y se va desarrollando las técnicas de evaluación conforme te vas metiendo en los problemas. Por tanto, hay situaciones que no estaban previstas, que se fueron dando y no hubo manera de desconcentrar todo el riesgo. ¿A qué me refiero? Supongamos que empezamos el problema fue por derivados crediticios. Yo le pido un préstamo a Francisco. Entonces Francisco me dice, sí, perfecto, pero igual y no confío tanto en que tú me pagues. Te piden a ti, Ismael, que, bueno, si hay un problema y Salvador no me paga, entonces eres tú el que me va a pagar. Perfecto. Y así vamos agarrando otros presentes, desplazando el riesgo, y al final se supone que el riesgo se lo va a quedar una entidad que sea capaz, tanto técnica como económicamente, de afrontar esos riesgos. ¿Cuál es el problema? Que estas entidades supusieron que los riesgos iban a ser básicamente normales, es decir, que eventos de crisis iban a ser rarísimos, iba a haber uno cada 10.000 años, cuando en realidad se ven mucho más seguidos. Es un problema técnico de medición. Nosotros en la jerga económica le llamamos de colas pesadas, pero el problema básico es no estaban preparados. Ahora, lo que se dijo fue, hay que rescatar a estos bancos o a estos fondos de inversión, porque si no se va a perder el sistema de pagos. En realidad lo que se está haciendo es un incentivo perverso. Lo que decías antes de, bueno, en la crisis del 29 se tenía el contrapeso de los soviéticos. Para empezar, ya el tiempo demostró que el esquema soviético no era el más apropiado. No se ha especificado perfectamente si fue por la excesiva industrialización, si fue porque concibieron mal al ser humano y trataron de coartar la libertad y decir que solamente el Estado tenía el derecho de decir qué iba a hacer cada persona y de llevarlos desde la cuna hasta la tumba y garantizarlo. Bueno, eso es ya otra discusión filosófica. Pero en este momento el problema es una crisis de confianza. ¿Por qué? Porque las personas están dando cuenta que los gobiernos van a proteger a entidades lo suficientemente grandes y lo suficientemente importantes en términos de peso específico en el sistema financiero para evitar que caigan. No van a proteger a las personas porque las personas están muy difuminadas. El problema también es de incentivos. ¿Por qué? Tú dijiste que en la crisis del 29 desembocó en regímenes fascistas. El problema es que nuestra crisis actual, en un esquema que se supone que es democrático, que democrático no creo que sea. ¿El sistema mexicano dices o en general? El sistema? En general. Porque lo que se está diciendo, la idea básica de esa democracia es dar decisiones técnicas a muchas personas que no están capacitadas para tomar decisiones técnicas. Por tanto, los incentivos para los políticos, para la clase política, son incentivos a 3 o a 6 años en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo puedes paliar una crisis que te va a dejar secuelas para 20 años cuando tu horizonte de planeación es de 6 años? Más aún, ¿cómo vas a poder quitar los incentivos para un sistema que te está socializando pérdidas y te está privatizando ganancias, cuando precisamente los que el grupo cercano a la toma de decisiones es la que se beneficia de todo este esquema de juego? Si se ve esto como un juego, como teoría de juegos, a lo que vas a desembocar es: mis incentivos son perversos. Te voy a dar a ti, ciudadano común, 2 o 3 pesos cada N años para que vayas y valides el sistema en el cual yo me puedo llevar 200 sin ningún problema, porque hay incentivos para ello. Sí. Y el problema es que yo puedo estar haciendo innovaciones financieras, y de esas innovaciones financieras que son técnicamente complejas, a veces no las entiende el grupo que las creó, que son básicamente académicos. Las quieren utilizar empresas, lo hacen con cierto éxito. El problema es que las empresas no están capacitadas, no están lo suficientemente reforzadas para aguantar las pérdidas de derivados. Lo que decía Francisco del plan Brady, lo que vieron los norteamericanos en México fue: hay un problema de liquidez, los mexicanos son incapaces de pagarnos. Bueno, préstales tantito para que me paguen ahorita, y después lo único que estás haciendo es,
tu deuda a 10 años te la aviento a 20, pero voy a rescatar parte de este dinero. Y lo trataron con un problema de liquidez, nada más. El problema con los derivados es el apalancamiento. Por tanto, no hay liquidez suficiente para detener la avalancha. Por eso los prestamistas de últimos recursos, como podían ser el Fondo Monetario y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, simplemente no tenían recursos suficientes para parar el problema. Vamos a hacer nos quedamos con esto, Salvador. Francisco, vamos a hacer un corte. Estamos hablando sobre la crisis financiera y económica actual. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el doctor Francisco López y con el doctor Salvador Cruz del Politécnico y de la UNAM en las áreas de economía y de economía. Y estamos analizando pues esta cuestión de la crisis financiera y económica que, como bien señalaba Salvador, y sí, yo había dicho que solamente en una primera aproximación podría compararse, sobre todo por cuanto a las repercusiones que tuvo, a sus consecuencias con la crisis del 29, pero evidentemente que las causas son distintas y el contexto es totalmente distinto. Y precisamente yo les quisiera pedir que hagamos rápidamente una explicación de qué es lo que pasó concretamente. Están las empresas.com, el colapso de las empresas.com, las hipotecas, el mercado hipotecario estadounidense, los derivados y la crisis. Sí, bueno, ¿Qué pasó? Sí, de hecho, en fines del siglo pasado, en los últimos años, 98 en adelante, se observa por el crecimiento de un sector muy importante de la economía, que adquiere esa importancia debido al desarrollo tecnológico. Son todas las empresas asociadas al Internet y todo eso, lo que llamamos técnicamente empresas.com, ¿no? Son empresas que de alguna manera muestran un auge muy fuerte en el crecimiento de su valoración. No hay que olvidar que los mercados, a final de cuentas, lo que valoran en una empresa, los mercados financieros me refiero, valoran el desempeño que esperan que tenga la empresa. Es por lo que se hace deseable tener un título o no tenerlo, es decir, una acción o un instrumento relacionado, que va a estar relacionado a final de cuentas con los flujos de efectivo que produce esa empresa. Entonces, ante la expectativa de lo que son las empresas.com, crece las valoraciones, también no hay que olvidar que, bueno, también cuenta en las acciones humanas, en las decisiones, también cuenta la parte emotiva, ¿no? La parte de las emociones, lo que la gente piensa, siente. Hay una euforia en esos mercados que lleva a que la llamada burbuja.com, que hace que estos precios crezcan incluso más allá de lo que pueden ser sus propias valoraciones, como efectivas, se decía, ¿no? o como decía hace rato el doctor Cruz, a partir de los instrumentos técnicos de los cuales disponemos, los que nos podemos ocupar, hacer investigación sobre el valor de los activos financieros. Entonces, bueno, como consecuencia, toda burbuja tarde o temprano, cuando está montada en un plano especulativo, tarde o temprano tiene que reventar, es como una pompa de jabón, tarde o temprano puede crecer hasta grado tal, pero tarde o temprano va a... ¿Te refieres hay que aclarar, burbuja bursátil, es decir, la cotización, la valoración bursátil de estas empresas, ¿no? Sí, de hecho, los índices Nasdaq, por ejemplo, que es el sector asociado con la tecnología o la parte del índice asociado con tecnología, pues había crecido a niveles insospechados. Y de pronto hay un dato que 4.500 empresas desaparecen, ¿no? 4.500 empresas que desaparecen como consecuencia de que truena la crisis, es decir, la gente empieza a revisar sus valoraciones y ve que no corresponden con lo que realmente se puede o debe esperar. Entonces los precios empiezan a la baja. ¿Esto fue en qué años? Principios de 2002, 2001, 2000. No. Empiezan entonces a generarse condiciones de retroceso del mercado, es decir, los índices como habían crecido, los valores mostraban valores muy altos. Conforme bajan, el problema cuando bajan también es que, yo decía hace rato, actúan las emociones también. Cuando las valoraciones crecen, la gente considera que es muy atractivo, como en cualquier negocio, empezar a invertir en algo que parece atractivo. Entonces crece. Cuando viene lo contrario, la gente también se espanta, dice el doctor Cruz hace rato, las empresas o la gente opera con mecanismos que desconoce. Técnicamente, las técnicas de valoración
se han vuelto tan sofisticadas por necesidad, por cierto, por las necesidades, no es por gusto, aunque luego dicen, no, es que esos académicos están locos. Bueno, parte es cierto, pero también es cierto, que lo complejo de la realidad hace que se requieran instrumentos complejos o herramientas técnicas complejas. Las desconocen. Entonces, cuando alguien empieza a decir, esto ya acabó, y empieza a retirar su dinero del mercado, otros imitan la conducta, las famosas conductas de rebaño, que hace que se profundicen los efectos de la caída o de las caídas, los famosos cracks o el overshooting, la sobrereacción que hay en los mercados. Por eso vemos que bajan los precios de las acciones, muchas se ven obligadas a cerrar, incluso empresas grandes como Yahoo y otras muy conocidas sufren los efectos, sufren las consecuencias de eso, pero desaparecen muchas empresas. Eso origina que haya inversionistas que quedan con sus recursos, los que recuperan y algunos que ganan. No todos pierden, no todo es perder. Los mercados de este tipo son juegos de suma cero, hablando de la teoría de juego. Lo que alguien gana en una parte quiere decir que se está perdiendo en otro bolsillo o en el bolsillo de otra persona, y lo que el otro pierde, por lo tanto, otro lo ganó. Entonces hay gente que tiene recursos y dice, ahora, ¿qué hago? Recurso ocioso en un contexto de una economía monetaria en la cual el proceso inflacionario es algo permanente, es algo constante, no tiene sentido. Todos buscamos que nuestros recursos por lo menos nos vayan compensando la pérdida de poder adquisitivo inducida por el nivel del crecimiento en los precios en la economía, y en última instancia también que podamos ganar algo, ¿verdad? Que nos compense el suspender las posibilidades de consumir algo hoy para posponerlo en el futuro. Que eso es, digamos, una explicación básica, elemental, de cómo funciona la decisión en lo que a finanzas se refiere y la relación entre finanzas, ahorro y consumo desde la perspectiva económica. Entonces, bueno, esta gente lleva sus recursos ¿a dónde? Pues a un lugar, busca un lugar donde... ¿Qué fue el mercado hipotecario? El mercado hipotecario, el cual empieza a crecer también. De hecho, vemos el crecimiento en los primeros años, en los primeros 5 años de este siglo, el crecimiento en el índice, por ejemplo, Shiller, Standard & Poor's Shiller, que es el que mide el crecimiento de los precios de vivienda, pues crece en 85%, lo cual es súper rentable. Eso quiere decir que yo compro algo hoy que puedo vender casi un poquito menos del doble de su valor en unos cuantos años, pues es un negocio redondo. ¿Y qué estaba pasando? Porque junto a esto se vive en la economía mundial un contexto recesivo que desde 2000 empieza a obligar a un cambio de política en la monetaria, en la reserva, por parte de la Reserva Federal, que es el Banco Central, o juega el papel de banca central en Estados Unidos. Y entonces lo que empieza a inducir es, a diferencia de los últimos años del siglo pasado, que lleva las tasas hacia arriba, ahora lo que busca es que las tasas bajen, porque con eso pues baja el costo del dinero. Obviamente se incentiva por un lado, claro, por un lado el consumo, pero también incentiva la producción, porque el inversionista tiene ahora una tasa más baja que pagar por los recursos que puede utilizar para trasladarlos hacia la actividad productiva. Y entonces ese es el objetivo que se persigue con la baja en las tasas, pero también al bajar las tasas es un precio, bajan todas las tasas en general. Todas las tasas tienen que bajar, y bajan las tasas de los créditos hipotecarios como consecuencia. Y de los créditos hipotecarios a largo plazo, incluso a 30 años, baja de 8 a 5.5%. Entonces, en un contexto de baja de tasas, donde me cuesta barato ahora pedir recursos para comprar una tasa, y a la vez están creciendo los precios de los bienes inmuebles, pues es un negocio redondo, pedir dinero prestado con una tasa baja. Y luego con el incentivo que se enfrentaron los bancos, pues al final de cuentas son empresas que tienen que buscar ganar, rentabilizar sus recursos. Es lógico en un sistema, digamos, capitalista, que su móvil de ganancias sea pues el que induce o el que orienta las decisiones. Entonces facilitan el crédito, ¿verdad?, para poder de esa manera pues ganar dinero, porque además existe por el otro lado también la ley en Estados Unidos que obliga, la Reinvestment Act, la ley de reinversión, que obliga a que los bancos presten incluso a ciertos sectores
que no tienen capacidad crediticia adecuada, con la finalidad de facilitarles el acceso a la vivienda. Entonces, bueno, se inventan, los bancos inventan o crean o desarrollan programas para facilitar el crédito. Y la gente empieza a tener hipotecas y, claro, o 2, 3 hipotecas. Sí, incluso se refinancian hipotecas de segunda hipoteca utilizando. Es lo que es ya sorprendente eso, ¿no? Que alguien que ni siquiera tuviera, digamos, solidez económica para poder solventar una hipoteca, compraba otra hipoteca porque estaba a bajo costo, o incluso 3 hipotecas para, digamos, para desplazar su esquema de deuda, ¿verdad? Claro. Y desplazar el riesgo. Y eso es lo que generó una burbuja, que es lo que cuando estalla... Bueno, la burbuja primero va hacia bienes inmuebles. Suben los precios, ¿verdad? Y luego también los bancos, bueno, ante la liberalización de los circuitos financieros estadounidenses que empezaron con Reagan en los 80 y que en los 96 me parece ya hay una ley más o menos. Pero no fue gratis. Y que en realidad yo diría que esa desregularización en realidad no se detiene independientemente de haya estado republicanos o demócratas. Es decir, el es sistema un proceso en camino. Es un proceso y esto es muy importante señalarlo porque luego suele considerarse que hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Y en realidad es prácticamente, bueno, y casi en todos los sentidos es exactamente lo mismo, porque a mí cuando la gente lloraba México, porque ganó Obama y desplazó a Bush, a mí me parecía ridículo pensar que Obama podía cambiar en realidad algo, porque en lo fundamental en realidad el sistema sigue liberalizándose, ¿no? Claro. Entonces, nada más para terminar esta explicación, el sistema hipotecario se sobresatura y después ¿cuándo colapsa? ¿Cuándo colapsó? Ese es precisamente el problema. Este problema no fue gratis. Tengan en cuenta que todo esto se da en un contexto de una economía norteamericana con déficits gemelos, es decir, tiene un déficit en balanza comercial y un déficit del gobierno fiscal. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo tengo una economía con 2 déficits que necesita comenzar a atraer recursos. ¿Cuál es la manera en que puedo atraer recursos? Con tasa de interés. En ese momento comienzan a subir las tasas de interés en los Estados Unidos. Claro. Esas tasas de interés altas, para estar paliando el problema de los déficits gemelos, comienzan a generar que la economía no crezca lo suficiente. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Bueno, baja un poquito las tasas de tal manera que incentivemos el consumo y con ello el crecimiento. El problema de esa baja en tasas es que, precisamente ya lo que dijo Francisco, la gente comienza a comprar. No es ilógico que una persona que ve tasas bajas vaya y quiera comprar su casa, porque es una aspiración perfectamente natural el querer tener tu pedacito de mundo en donde quedarte. El problema es que los bancos pensaron, bueno, yo te presto para comprar tu casa a ti, que tienes un historial crediticio fuerte, que tienes otros activos con cuál pagar. Ya saturé ese mercado. Buscas más. Busco más, entonces, bueno, bajas tus niveles de requisitos. Exactamente. Y empiezas a otorgar créditos a gente que ya no tiene la solvencia. Pero a lo mejor no es la solvencia, a lo mejor es, bueno, al principio te voy a prestar a ti que tienes casi todos los requerimientos, pero igual tus ingresos no son fijos. Exacto. O te voy a prestar a ti que tienes casi todos los requerimientos, pero ya alguna vez dejaste de pagar un coche. Entonces, hay las famosas hipotecas subprime. Esas son las hipotecas subprime. Las otorgadas a alguien con algún problemita. Con un expediente crediticio ya no tan perfecto. Por abajo de lo que voy a ser la calidad crediticia, ¿no? Entonces, te presto con una sobretasa, porque supone que esa sobretasa se origina de, si tengo 100 créditos y me van a dejar de pagar uno, bueno, mi pérdida es perder de 100. Bueno, pues fíjense que a todo el mundo le voy a cobrar un peso más de interés para prorratear la pérdida, lo cual es lógico. El problema es, ya saturé también ese mercado abajito del prime, entonces nos metemos en créditos ninja, los que dice Francisco, ninja, ¿no? Not income, no job, no assets, es decir, no tengo con qué pagarlo. Y se lo dan. No hay ingresos. No hay trabajo. Unos ninis con hipotecas. Ninis, eso está con... Ahora el problema ingreso, es, ni trabajo, ya ni activos, te estoy dando los créditos, pero si yo doy un crédito para una casa, se supone que ese crédito va a vivir 20, 30 años. Oye, yo como banco no me voy a estar esperando 20, 30 años a que tengas a bien pagarme. Entonces, ¿qué te parece si juntamos los créditos entre el prime, el subprime y el ninja, los junto en un paquete en el cual el inversionista no sabe qué viene en qué paquete? Y los meto en el mercado de... Y lo mando a bolsa. Primero, lo bursatilizo. ¿Cuál es la idea?
Se gana por varios lados. Primero, yo agarro y saco esos activos de largo plazo de mi hoja de balances. Claro. Por tanto, cuando a mí me evalúan como banco, me van a decir, oye, a ver, déjame ver tu ROC, Return on Capital, el retorno en capital. Pues fíjate que estoy haciendo más dinero con menos ROA, perdón, Return on Assets, con menos activos. ¿Por qué soy tan eficiente que saqué mis activos y estoy haciendo dinero? Pero esos activos se van a un fideicomiso. Y ese fideicomiso tenía el compromiso de que si un crédito te incumplía, lo tomas, lo sacas y metes un crédito que sí te vaya a pagar. Pero eso tiene límites, porque si comienzan a incumplir varias personas, pues va a llegar un momento en que no hay manera de cambiarte el crédito. Por eso es que esta operación se le llama trancheo, hacer pedacitos. Tramitos de ese crédito. Pedacitos. Por tanto, el primer tranche se supone que independientemente de dónde hayan salido los créditos, como te voy a quitar los créditos que vayan incumpliendo, te los califico AAA. Por tanto, esos van a tener una tasa bastante más baja. Yo estoy ganando como banco porque tengo mejores, tengo dividendos sin necesidad de meter activos. Tú como cliente estás ganando porque te estoy dando un crédito, aunque a lo mejor no estás tan capacitado para pagarlo. Y está ganando el sistema financiero porque pues, fíjense que estamos dando liquidez. ¿Cuál es el problema? Los norteamericanos se dan cuenta que la tasa era demasiado baja. Esa tasa demasiado baja tenía un problema y es que comienzan a importar a cantidades bestiales. Con esa importación pues, comienzan a hacer más grande el problema del déficit de balanza comercial y por otro lado cuando comienzan a tener ese problema de balanza comienzan a ver que otras monedas se encarecen. Como les encantan las cosas importadas, entonces comienzan a importar inflación porque pues, esos bienes van a estar dentro de tu canasta y esos bienes de canasta comienzan a ser más caros. Comienza a haber inflación. La respuesta del Banco Central es la respuesta que dice el libro de texto. Sube la tasa. Sube la tasa. El problema es que, oye, yo ya te embarqué a ti con una tasa que es flotante. El crédito ninja, bueno, no actúa de una manera racional. No te voy a dejar una tasa fija porque no eres negocio. Tasa flotante. Peor aún, hago un esquema como los famosos ARMS, que es, bueno, al inicio te doy una tasa bajita y ya conforme vaya pasando el crédito, te subo la tasa y aparte flotante. Entonces, cuando se da el movimiento de tasa, fíjate que sí quiero pagarte la casa y te la puedo pagar si la tasa es de 3%. Pero si me la avientas a 8, no hay manera. Sale, perfecto. Incumpliste, dame la casa, porque es el colateral. Perfecto, no hay problema. También mi vecino, bueno, denme la casa. También mis estos 800 vecinos. Bueno, ok, ya quité 800 casas. Y yo como banco, ¿qué hago con 800 casas? Bueno, ¿sabes qué? Véndelas, sácalas. Perfecto. Oigan, pero hay un exceso de oferta. Entonces los precios de las casas bajan. Se hunden. Entonces fíjate que tú tenías un préstamo por 100 pesos, con un colateral de 100 pesos. Perfecto, del libro de texto, el banco actuó racionalmente. Oye, fíjate que como empezaste a quitar un montón de casitas, ahora tienes tu crédito de 100 pesos, pero tu colateral vale 80. Bueno, espérate, ya estoy apalancado de más. Ok, aguante. Lo sacaste al mercado de derivados. Sí, maravilloso. Entonces, en tu mercado de derivados, resulta que unos pocos bancos concentraron cantidades industriales de crédito. Y si te metes en una recesión, entonces no son uno o dos los que te van a incumplir y puedes entonces cambiar los créditos y hacer efectivo el trancheo, sino que ahora son un incumplimiento masivo. No hay manera de sacar esos créditos malos. Entonces, tu bono, que se supone era AAA, resulta que igual y su probabilidad de incumplimiento no era de 1%. O de 0.05%, era como del 15%. Y entonces la pérdida esperada ya no es de 10%, fue como de 40%. Entonces te estás metiendo en un problema porque estas entidades simplemente están recibiendo pérdidas. Perfecto, tengo un derivado, un credit default swap, es decir, lo que habíamos platicado al inicio. Tú vas a pagar mis platos rotos. Perfecto, se voltea al banco A, por ejemplo, Lehman Brothers. Bueno, sí nos están incumpliendo el bono. Oye, pídele por favor a Bank of America que haga honor al derivado que hizo. Oye, es que no puedo porque fíjate que si yo cubro ese derivado voy a tronar. Bueno, pregúntale al otro banco. Cuando se dan cuenta, todos están metidos en el mismo problema. Reserva Federal, por favor, danos liquidez. Y fue lo que hicieron todas las reservas federales en 2007. Salvaron al sistema bancario, que es un poco lo que pasó con Fobapro aquí, en realidad. Digamos, ahí aquí es la versión. Los gobiernos salvan al sistema bancario. El problema es que, ok, paro el primer
el primer problema. Entonces, yo como un agente racional que estoy metido en bolsa, oye, pues el Banco Central no tiene recursos infinitos. Si no hay recursos infinitos, oye, ¿qué pasa si yo comienzo un ataque especulativo? Es decir, ¿qué pasa si esos bonos, pues, yo no creo que me los vayas a poder pagar porque el Banco Central no te va a respaldar siempre? Véndelos en corto. Comienzas a irte con posiciones en contra, hasta que llega un momento en que el Banco Central dice, oye, ¿sabes qué? No hay dinero que alcance para parar esto. Que es precisamente el momento cuando los bancos centrales obligan a los bancos a reconocer pérdidas. Y es cuando Lehman Brothers se te va. Quiebra. Que esto fue en Esto es 2007. Es cuando entra la crisis principios de fines de 2008. ¿No? Bien, Agosto vamos a de tener 2008. que hacer un corte con esta explicación que más o menos ya la tenemos cerradita, para en el siguiente bloque pues ver qué es lo que se puede hacer, cuáles son las expectativas futuras, hablando de expectativas. Ya volvemos. Okay. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con el doctor Francisco López y el doctor Salvador Cruz sobre la crisis económica y, digamos, el mecanismo interno en el terreno financiero crediticio del sistema de pagos que lo produjo, entre otros factores. Nos quedamos ya cuando quiebra Lehman Brothers en 2007-2008, entramos en crisis de lleno. Rápidamente explicar qué es lo que pasó de entonces al día de hoy, para luego explicar rápidamente también qué pasó con México y cuál es un poco el futuro de todo esto. Sí, bueno, mira, la caída de los bancos, que no nada más es, por cierto, esos grandes bancos, sino también en Alemania y en otros países, empieza España, todos los países empiezan a enfrentar un problema que podríamos decir de, bueno, esto tiene que ver obviamente con el nivel de integración que han logrado los mercados financieros, o como le dicen comúnmente, ¿no?, la globalización, bueno, que es un término estadounidense, ¿no?, para referirnos, o traído del inglés para referirnos a la mundialización o los efectos mundiales que puede haber en estas condiciones. De hecho, como se ha puesto en claro posteriormente, como consecuencia de la necesidad de estudiar o analizar la crisis, empezando por los propios Senado estadounidense, las comisiones que el propio gobierno estadounidense se preocupa porque se formen para estudiar todo esto, lo que se ve, bueno, este tránsito de la deuda entre un agente privado y podríamos decir dos agentes privados, una empresa, el banco, y un agente económico, un jefe de familia que quiere tener su propia casa. Ese negocio acaba, como ya se comentó, en los circuitos financieros, empaquetado en un bono, en un instrumento, el cual a su vez genera derivados o se emiten derivados, que son instrumentos cuyo valor deriva de ese bien, de ahí el nombre de derivado, y que tienen como objetivo cubrirse ante las posibilidades, como mencionaba el doctor Cruz hace rato, de evitar, por ejemplo, que si hay un incumplimiento, afecte de manera tal que las pérdidas sean catastróficas. Lo que busca es acotar las pérdidas a términos manejables, a condiciones que se pueden absorber dentro de la operación normal de un negocio, de cualquier negocio, incluyendo en este caso el de los bancos. Pero esos instrumentos son adquiridos, tanto los bonos, digamos los bonos basados en hipotecas, como los instrumentos más sofisticados, que también se basan en esos tramos de pagos o posibilidades de tramo de pago. Y así como los propios derivados, pues van incluso al extranjero. De hecho, es millonaria. Hablamos de billones de dólares que circulaban ya en ese esquema en los circuitos financieros. Como fondos de inversión, digo. Bueno, llegaron a fondos de inversión de otros países, exacto, incluso. Con lo cual, la caída de estos bancos lo único que hace es poner de manifiesto la debilidad de las posiciones que han adoptado o que fueron adoptadas hasta ese momento por muchos bancos y casas de inversión o empresas especializadas en inversión internacional, pero ya no solo de Estados Unidos, sino de Europa mismo. Curiosamente, México no, México para lo que vemos es que hay muy poca exposición a ese riesgo, es mínima, quizá alguno que otro inversionista a título individual, pero las grandes empresas financieras de México no están expuestas a ese... No están dentro del mercado
comprando los activos. Aquí lo que vemos para el caso de México, las condiciones son diferentes y más bien lo que pasa, la caída en los mercados de México es como una consecuencia de su exposición a los riesgos que hay en el movimiento de los propios mercados mundiales. Lo que llamamos la integración financiera. No estrictamente vinculado a esta cadena de... Vinculado de manera indirecta. A esta burbuja inmobiliaria. Vinculado de manera indirecta, sí, claro, no general, por la posición, no porque digamos las empresas que cotizan ni los bancos que están en México, ya no podemos hablar de bancos mexicanos, sino los bancos en México, porque tuvieran sus hojas de balance reflejando posiciones en activos asociados con la hipoteca estadounidense. Y cuando me refiero a activos asociados, ya no son nada más, como vimos en un principio, la hipoteca como tal, ni el bono derivado de la hipoteca, ni el bono, sino ya todos los derivados, es más, hubo derivados de derivados, que dicho sea de paso, eso también generaba un sentido de confianza en que todo estaba bien. El problema es lo que había dicho el doctor López al inicio, el miedo. El miedo es maravilloso porque hace que las personas acepten cosas que en su sano juicio no aceptarían, pero también hace que los inversionistas, a pesar de que tengan un montón de herramientas técnicas, actúen como manada. Por tanto, la respuesta se magnifica. Se magnifica. Exponencialmente, sí. Exactamente. Y el problema no es que la respuesta se magnifique. El problema es que esos fondos tienen medidas de riesgo. La típica es el valor en riesgo, el VaR, que le dice no puedes pasar de esta pérdida, porque si pasas de esta pérdida, el regulador te va a venir a castigar, o tus inversionistas, el que tenga cierto control. Entonces tú no puedes pasar de esta pérdida y te obligan a salirte de la posición, aunque a lo mejor en el largo plazo, si aguantas la posición, en algún momento regresa. Ahora, lo de México, ya nos estamos exponiendo para nuestras propias hipotequitas, porque ha habido un crecimiento brutal en el mercado inmobiliario. En Ciudad de México se están tumbando casas viejas y se están haciendo unos enormes edificios de departamentos. Esos edificios de departamentos tienen que salir de alguna manera y los van a vender. ¿Cómo? Ahorita pues primero te dicen ISSSTE o Infonavit. Bueno, no alcanzo ISSSTE o Infonavit. Fíjate que el banco tal te presta con una tasa. Empieza. Y así empiezan los problemas. Tráete tres fotos tamaño infantil y órale, ya estás dentro, ¿no? Ya estás dentro. El problema es que todo el mundo está actuando de manera racional. El mensaje importante es, esta crisis no se gestó porque alguien sea irracional. Todo el mundo actúa de una manera inteligente. El problema son los incentivos. La regulación. Juega un papel también. El problema no es tanto la regulación, porque la respuesta que se está teniendo es vamos a regular los mercados. El problema es que el regulador actúa siempre un paso atrás. Hay un principio de derecho que te dice puedes hacer todo lo que no te prohibieron expresamente hacer. Por tanto, si a mí me dice el regulador no puedes pasar de este VaR, perfecto. Pero la cola de VaR nadie me ha dicho qué voy a hacer. Es decir, los valores extremos nadie me ha dicho qué hacer con ellos. Bueno, puedo inventarme algo. Y el regulador no se va a dar cuenta hasta que estalle el problema. Por tanto, la manera más sencilla y la más natural es pues, dejar que si alguien tiene pérdidas, que se quede con sus pérdidas. Te acabas de llevar a un banco enorme. Bueno, pues con la pena, ¿no? Te llevaste el banco y el sistema de pagos a lo mejor sí lo tienes que preservar. Pero aquí ya vamos a la vieja discusión, y es una discusión que he tenido muchas veces contigo. Y vamos a seguirla. Y vamos a seguir de hasta dónde el gobierno puede meterse. Estoy de acuerdo en que, y eso es una discusión vieja, añeja y terrible, en que el gobierno debe proveer ciertos bienes públicos, educación, seguridad, justicia, defensa, posiblemente salud para niños, en fin, pero que el gobierno tenga que estar metido en todas las actividades de los particulares y regulando todas y cada una de las facetas de nuestra vida, puede ser, si no una burocracia brutal, sí por lo menos un problema, porque puedo hacer todo lo que no me diste chance, entonces si no te has dado cuenta, lo voy a hacer. Ese es precisamente Pero es lo que pasó en realidad, ¿no? Es que eso es exactamente lo que pasó con los bancos norteamericanos. Ellos hicieron todo lo que tenían estrictamente... Lo que estaba fuera, lo que no estaba regulado. Exactamente. Entonces, si vas y quieres regular... Sí, claro, veo que tu posición es una posición ultraliberal, distinta a la que yo tengo, por ejemplo. No es porque para mí, en realidad, el debate Estado sí, Estado no es falso. Porque no hay nada fuera del Estado, esa es la idea fundamental. Es decir, solamente, digamos, desde el punto de vista liberal se considera que el individuo o la economía están fuera del Estado, pero eso es lo que es un error, porque todo en realidad está dentro
el Estado. El asunto es simplemente los niveles de regulación que siempre hay, porque al final cuando salva un banco central al sistema de pagos, ahí está metido hasta la cocina el gobierno en realidad, ¿no? Yo quisiera, Pero bueno, es parte del quisiera abonar un poquito a este último punto que acabas de señalar, porque tiene que ver con algo que dijo Salvador, y en eso sí estamos totalmente de acuerdo. No se debe permitir que los privados, menores, pequeños, la gente que tiene un ingreso, un salario muy bajo, un ingreso acotado, salve las ganancias de las grandes empresas, y no nada más bancarias, debería de ser en general. Esos bancos tienen precisamente el incentivo de mantener incluso sus posiciones de riesgo, porque como decía al principio también Salvador, el too big to fall, perdón, soy muy grande para caer, alguien me va a salvar. Está el Fobaproa en México, el costo que tiene el Fobaproa en México, todavía se nos habló de salvar a los bancos y todavía estamos pagando con puntos de PIB y con todo lo que esto implica para el crecimiento y para el desarrollo como país, ahí lo estamos pagando todavía y lo seguirán pagando, o se seguirá pagando todos los mexicanos por salvar ganancias de un pequeño grupo que ahora incluso vendieron sus empresas para que quedaran en manos de extranjeros. Una cuestión fundamental que no hemos tocado, y además como nos quedan ya como 4 minutos, el papel de China. China es fundamental en todo esto, porque si ya no existe la Unión Soviética, lo que sí existe es China, que está tragándose al mundo en todos los sentidos. Está en chino hablar de eso, ¿no? Está en chino hablar de eso. No, ahí a lo mejor la posición no es tan liberal como parece. De hecho, es una posición más bien de gobierno minimalista, pero que cada agente sea responsable de sus propias decisiones. Es decir, sí hay libertad, ok, pero la libertad tiene costos. La libertad debe ser defendida con responsabilidad y a veces hasta con recursos. No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero un pueblo que está dispuesto a sacrificar su libertad por obtener seguridad no merece ni una ni la otra. Ahora, ¿qué hace China ahí metido? Bueno, pues de hecho China está financiando la fiesta. Exactamente. ¿Por qué? Los norteamericanos tienen un déficit, pero ese dinero ha de salir de algún lado. Pues fíjense que hay un país bien pequeñito con unos 600 millones de... No, ya son 1000, ¿no? No, más. Bueno, son un montón de habitantes. China está financiando que está produciendo una cantidad brutal de cosas y que se la estás pagando. Y que tiene unos excedentes de liquidez brutales. ¿Qué es lo que hacen con esa liquidez? Bueno, pues estás dando bonos, Estados Unidos, préstamelos. Y yo agarro y te los compro. Perfecto. Oye, Estados Unidos llega y le dice a los chinos, oye, ¿sabes qué? Tu moneda está sobrevaluada. Whatever that means. Necesito que la deprecies. Oye, fíjate que no. Oye, pero es que si no van a venir las repercusiones en la Organización Mundial del Comercio. Perfecto. A la primera repercusión, fíjate que no compro uno más de tus bonos. Y lo saco. Y no voy a sacar 1 o 2 bonos. Voy a sacar cantidades industriales. ¿Qué es lo que voy a organizar? Bueno, pues voy a organizar precisamente otra caída. No les conviene a los chinos soltarlo porque se pegan en el transcurso, pero también tienen poder de presión contra la Reserva Federal, porque entonces el señoreaje del que están disfrutando, por señoreaje es, yo emito un billete de 100 pesos, pero hacer el billete me cuesta 1 peso. Tengo 99 pesos de margen, que se llama señoreaje. El señoreaje que estaban disfrutando los gringos lo van a perder. En el largo plazo sí se ve el juego geopolítico, ahí entraríamos en un juego de geopolítica, claro. ¿No? Se ve muy complicado, muy interesante, complicado por lo enmarañado, es muy difícil de desentrañar, pero sí es evidente que China va a ir jugando un papel cada vez más importante como potencia económica. Hasta dónde llegue eso, quién sabe, no lo sabemos todavía. Pero, y aquí marcaría otra diferencia con lo que vivimos en el siglo XX y una buena parte del siglo XX, que el enfrentamiento fue más bien como base ideológica y ahora tenemos un enfrentamiento con una base económica verdadera. Verdadera. Eso plantea un esquema muy diferente para el mundo futuro. Yo creo que habría que discutirlo, obviamente, con otras personas, más ampliamente, ¿no? Bueno, ten en cuenta que una guerra no se gana con fusiles, se gana con un aparato económico fuerte. Claro. Para que puedas aventarle algo al prójimo. Que no sé de dónde sale la idea de que se crea riqueza aventándole algo al prójimo, pero bueno, es una idea difundida. Ahora, lo que decías de China, ¿hasta dónde llega? Tienen un problema poblacional. La pirámide poblacional se les invirtió. Hay muy pocos niñitos y muchas personas ya más grandes. Más aún, por alguna extraña razón, no quieren a las niñas. Entonces, sí hay pocos niñitos.
y aparte todos son hombres. Entonces van a tener que, bueno, suena feo, pero van a tener que importar mujeres para poder seguir con el crecimiento. Si no hay población, si no hay alguien que consuma, si no hay alguien que produzca, aquello va a colapsar. Entonces, igual en 30 años vamos a estar hablando, o 20, otro mundo, ¿no? vamos a estar hablando de por qué colapsó China, Claro. y por qué la política de un solo hijo, y por qué la idea boba de que una mujer no es un ciudadano de primera, pues colapsó aquel tigre que tenía un capitalismo de Estado. A ver, en un minuto, ¿qué piensa que puede suceder en el corto plazo? En el corto plazo. Bueno, pues de hecho las secuelas, ahorita lo que hay que, en el corto plazo la atención estaría puesta en qué pasa con Grecia, que es, digamos, la nota principal en los periódicos. Después España, Portugal, PIX. Israel, digo Irlanda. Serían así como que los... Sudáfrica, bueno, Sudáfrica, pero su peso en la economía es mucho menor, en la economía mundial. Es como por donde va a estar en estos, digamos, en el corto plazo las noticias. Depende de cómo se resuelva la situación política en Grecia, sabremos qué va a pasar. Lo que sí está claro es que al parecer no, o sea, ni el Banco Central Europeo, ni el Fondo Monetario Internacional, ni ningún organismo supranacional ha podido encontrar la clave de cómo resolver el problema, de fijar ya una visión clara hacia dónde resolver. Y yo insisto, me parece ser que es porque son las mismas recetas tradicionales. Claro. Rapidísimamente. Rapidísimo. El problema se va a solucionar. Lo que no nos gusta es la solución. Ya decía Keynes, el mercado va a permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer líquido. Entonces, va a haber una solución, siempre hay una solución. Que no nos guste la solución porque implica recortes fuertes, porque implica muchos cambios, eso es otra cosa. En cuanto a México, no va a pasar absolutamente nada. Seguimos dependiendo muchísimo de los Estados Unidos y mientras no haya un motor de consumo interno, esto no va a mejorar. Ahora ese motor de consumo interno no lo vas a inventar. Tiene que ser una población, pero una población capaz de crear, no tanto de consumir, porque todo el mundo es capaz de consumir, de crear riqueza. Producir, ¿no? Y esa riqueza solamente se va a hacer cuando los 50 millones de mexicanos que están excluidos sean capaces de comer bien, de estar sanos y de ir a una escuela. Y a una escuela en donde te enseñen N cosas para ser capaces de crear riqueza. Muy Entonces, bien. no va a cambiar nada. Les agradezco muchísimo, Francisco, Salvador, gracias por habernos acompañado. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, pues esto es un esquema de antecedentes y consecuentes de la crisis que pues sigue en marcha y espero que haya sido de su interés. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.